Todos y todas, quiero agradecer la gentil invitación del ministro Freddy Ehlers a este importante foro que considero que va a permitir definir de mejor manera algunos aspectos puntuales sobre certificación de servicios turísticos, pero en general lo que planteaba Freddy al inicio creo que es el fundamento de un trabajo como el que estamos emprendiendo, lograr de una u otra manera empatar los grandes objetivos de política pública y en nuestro caso muy particular como gobierno ecuatoriano, con aspectos programáticos y un cambio de paradigma que finalmente presenta una concepción del buen vivir con una distinta visión de lo que contemplamos debería ser una otra forma de pensar el mundo, quizás otra forma de asentar la política pública en el Ecuador. En ese sentido, voy a aprovechar el tiempo, los 10 minutos que me han otorgado para tratar de lograr un empate entre esas dos visiones, es decir, sobre una concepción que tenemos del buen vivir, diferenciándole claramente sobre una concepción de crecimiento, desarrollo, pero tratando de asentar en elementos sumamente concretos de política pública. Creo que el punto de partida sería hacer una distinción clara entre nuestros preceptos constitucionales que definen al buen vivir o el ansia de vivir bien como uno de los elementos centrales en donde se arma toda la nueva estrategia de desarrollo. La Constitución ecuatoriana tuvo la virtud no solo de ser discutida, o sea, de sus textos constitucionales ser debatidos, sino que fue aprobada en una consulta popular y como tal nos marca una visión de futuro a los ecuatorianos y ecuatorianas, es decir, de una u otra manera establece un pacto de convivencia hacia el cual nos quisiéramos dirigir. Y en los debates constitucionales hubo yo diría que una importante discusión teórica sobre la diferencia que debe aportar este concepto en relación a lo que habían sido los conceptos convencionales en las ciencias sociales de crecimiento o de desarrollo. Crecimiento, como todos sabemos, implica expansión, implica crecimiento, o sea, pero hay muchas pautas de crecimiento económico que pueden ser pésimamente alcanzables en términos sociales o en términos ambientales. Por ejemplo, hay coyunturas donde muchos países de América Latina han tenido altas tasas de crecimiento económico, pero no necesariamente han sido beneficiosas en términos sociales, en términos distributivos o en términos incluso de sustentabilidad social o ambiental. Y por eso este debate se conjugó en los años, yo diría que es un debate viejo en ciencias sociales, pero la alternativa al crecimiento económico fue el desarrollo. Desarrollo como una construcción de capacidades humanas, a diferencia del crecimiento, implica llegar hacia los niveles cualitativos, que fundamentalmente es elevar condiciones de vida, es decir, tener mejor acceso a prestación de servicios básicos, generar capacidades distintas, vehículos transformadores que pueden venir desde el lado de la construcción de capacidades humanas a través de la educación o la salud. Hay un libro maravilloso que está recorriendo este rato en muchos ámbitos del planeta que se llama Prosperidad sin crecimiento, de Tim Jackson, y él explica muy bien esta diferencia entre crecimiento y desarrollo e incluso propone para los países ricos avanzar en un nuevo estadio que sea la prosperidad, sin necesidad de esta expansión, porque expansión lleva finalmente, en términos de uso de los recursos, a una utilización cada vez más creciente en un planeta que es cerrado y finito. Antes de entrar a este importante foro, tuve una reunión cortita con Matis Backernagel, que está aquí. Matis es el creador de uno de los libros más no solo controvertidos por su capacidad explicativa, sino también por el alcance científico que implica una medición distinta de la sustentabilidad, que es la huella ecológica. Él publicó un libro en el año ya 96 que se llama Our Ecological Footprint, nuestra huella ecológica, y desde ahí se ha divulgado mucho esta idea de evaluar nuestros consumos naturales, nuestras producciones, no solo en términos de moneda, sino fundamentalmente en términos de apropiación o de lo que implica la apropiación de determinados espacios físicos en términos de uso de materiales o de consumos de energía planetarios. Y él llega a una lindísima conclusión: si nosotros seguimos al ritmo que vamos como planeta,
este momento ya necesitamos 1.3 planetas. Sabemos que esto es una metáfora porque no, la Tierra es un solo planeta cerrado y finito, pero si siguiéramos a esta tendencia de producción y de consumo desmesurado, en el año 2030 prácticamente vamos a requerir 2 planetas para sostener nuestros actuales niveles de producción y de consumo, y esto es una imposibilidad física, pero también implica dónde tenemos que asentar las diferencias en términos de construir una distinta polaridad de construcción o de capilaridad productiva, y esto también significa un gran reto en términos de transición. Esta sería la segunda idea. Si nosotros queremos en realidad avanzar hacia un buen vivir, requerimos, en el caso de nuestros países, una distinta especialización productiva. Lastimosamente, América Latina, al igual que tenemos una realidad muy consabida, nosotros hemos heredado una estructura colonial en términos de nuestra inserción a los mercados globales. Somos vendedores de productos primarios, mayoritariamente. El caso de Perú vende minerales, Chile vende cobre, Venezuela vende petróleo. Nosotros tenemos también un gran peso en nuestra estructura exportadora sobre el petróleo, por ejemplo. Y esta estructura, digamos, heredada prácticamente desde los albores de nuestra inserción colonial o desde el siglo XIX, involucra que cada vez tenemos que hacer mayores esfuerzos físicos y materiales para sostener el funcionamiento de estas economías. Nos crea dependencia, nos crea vulnerabilidad, porque si cambian las coyunturas en términos de precios internacionales, estas economías se vuelven mucho más vulnerables, y esto lo experimentamos recientemente en la crisis del año 2008, cómo la vulnerabilidad afectó al andamiaje de las economías latinoamericanas, justamente por esta calidad de ser dependientes y primario exportadoras, y por lo tanto necesitamos hacer una apuesta fuerte en términos de transformación de su especialización productiva. Y creo que aquí estaría el segundo gran elemento. Si queremos hacer una transformación efectiva, tendemos y deberíamos ir hacia una sociedad basada en el bioconocimiento y en otorgarle un mayor peso a la economía de los servicios y concretamente el turismo. Y aquí estaría una de las apuestas más fuertes en términos de política pública. ¿Cómo logramos hacer efectiva esta transición para darle un mayor peso a una economía que tenga conocimiento, innovación, mayor articulación con el sector productivo, mayores espacios para lograr esta búsqueda un poco más constructiva en términos societales? La tercera elemento fuerte aquí vendría cuál es el espacio, digamos, que tenemos como Estado, como reguladores, como planificadores, como el rol que debe tener un Estado que distribuye, que consolida recursos. Y aquí trato de contestar también la pregunta que tú me hacías, con el rol de las actividades privadas. Y me parece que el espacio es múltiple. En la estrategia de desarrollo ecuatoriano, el rol de la empresa privada, pero entendiendo lo privado como lo pequeño, lo mediano y lo grande, tiene un rol y una cabida fundamental en el desarrollo de sus actividades turísticas. Es cierto, y eso dicen los datos duros y firmes, que lo pequeño y lo mediano es el mayor generador de empleo en el caso ecuatoriano, pero indudablemente debemos generar un conjunto de emprendimientos que tiendan a elevar y cambiar las condiciones sociales de vida. En el año 2006, con Juan Ponce, hicimos un pequeño trabajo, Freddy, y el trabajo consistía en evaluar 2 comunidades del Alto Napo ecuatoriano. Este trabajo ganó un premio internacional en términos del alcance que tuvo, y la idea fundamental era evaluar el caso de Ongota y Capirona en el Alto Napo, que son 2 comunidades indígenas. La una con intervención en términos de emprendimientos turísticos, es decir, una de las comunidades hizo emprendimientos turísticos, y esos emprendimientos turísticos lograron unos impactos fundamentales y fuertes en el caso de educación y salud y mejores condiciones de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una imbricación fuerte de la comunidad, pero un Estado que también genera el vehículo transformador, y este vehículo transformador, volviendo a la esencia de la parte primera de la exposición, es la generación de capacidades humanas, el turismo no solo es una herramienta de transformación, sino fundamentalmente de mejoras sustantivas de condiciones de vida en las poblaciones locales. Entonces me parece que lo uno no está reñido con lo otro. La posibilidad de alcanzar programáticamente un buen vivir
este ansia de vivir bien o el amar la vida, como es el bonita frase que tiene Freddy alrededor de las actividades turísticas, es perfectamente compatible con las posibilidades de mejorar las condiciones de vida en una población y en un tiempo determinado. Y creo que elementos como estandarización o certificación son instrumentos importantes, digamos, porque permiten homologar y caracterizar de mejor manera una oferta de servicios que tiene que empatarse con un ideario de transformación fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias.